Curso de Psicología de la Autorrealización por Antonio Blay. Comienza. Antes que nada, decir que para los nuevos, que el mejor modo de escuchar el curso es sobre todo no referirlo a ideas que uno pueda tener. Sea porque uno ha leído, o porque ha estudiado, sea psicología, sea filosofía, sea lo que sea. Hay muchas cosas que suenan igual, pero lo que yo explico no se refiere a ningún sistema de pensamiento, sino que es una expresión pues de experiencia y que está totalmente ordenado no a ser aceptado, no a ser creído, sino a ser mirado para ver si se despierta un asentimiento en cada uno. Todo lo que explico ha de conducir a experiencia, ha de ser experimentado. Por lo tanto, no interesa que uno diga sí, estoy de acuerdo, o no, en absoluto. Lo que interesa es si se ve suficientemente claro como para tomarlo como base de trabajo. Y entonces es el propio trabajo, la experiencia inherente al trabajo, la que ha de ir conduciendo pues a la evidencia Por lo demás, yo deseo que haya una total libertad de preguntar lo que no se vea claro, lo que se quiera ampliar. Y veréis que en mi modo de exposición yo no pretendo convencer a nadie, ni siquiera pretendo demostrar nada. Simplemente trato de mostrar unas cuantas cosas. Si no se entiende bien lo que se muestra, entonces es difícil que uno entienda el porqué de un trabajo, de una actitud, de una gimnasia interior determinada. Por eso es importante tratar de entender. ¿Qué más? Pues me parece que las recomendaciones ya están. El curso pretende ser una introducción a un trabajo de base para la autorrealización. O sea que no pretende, pues, en 5 días hacer que las personas salgan realizadas, ojalá, sino que se entienda bien un enfoque y un trabajo práctico. ¿Qué es autorrealización? Autorrealización se puede entender en 2 sentidos. El primer sentido es que la persona llegue a vivirse plenamente, a sentir su vida, su realidad concreta como ser humano, formada en una vida integrada en el mundo que le rodea. Es sentirse vivir plenamente, sentirse ser él mismo en relación con el mundo. Esta, diríamos, es la acepción más, diríamos, más occidental. Pero en un sentido más profundo, autorrealización quiere decir llegar a descubrir, a realizar cuál es la identidad última de cada uno de nosotros. Descubrir la identidad. Identidad quiere decir quién o qué es lo que realmente somos. No como seres humanos particulares, concretos, que de hecho pues es una suma de cosas constantemente cambiantes, sino como identidad última, lo que hace que en nosotros surja esa noción de sentirse uno mismo, esa identidad que permanece idéntica a lo largo de todos los cambios que pasan en la vida, a lo largo de todas las circunstancias que puedan ir cruzándose en nuestro camino. ¿Por qué es tan importante descubrir la identidad? Porque cuando se descubre la identidad, se soluciona completamente todo lo que es el anhelo de la vida, las demandas que hay, se resuelven absolutamente todos los problemas
que la persona pueda tener, porque la persona realiza la plenitud mucho más allá de lo que había soñado, y porque es el único modo como descubra el sentido de sí mismo, de la existencia y de lo que está más allá de eso que ahora entiende por sí mismo y por existencia. La realización se caracteriza porque es un trabajo de experiencia. No es un sistema filosófico o teológico al que uno tenga que adherirse por fe, por creencia, sino que se trata de ir a ello a través de experiencia, de evidencia. Cuando se habla de cosas que de momento uno no ve con toda claridad, tiene que ver si intuitivamente es aceptable como hipótesis de trabajo, hasta que a través del propio trabajo uno llegue a ver, a demostrar en sí mismo que es cierto. O sea que en ningún momento se trata de adherirse a ninguna ideología, ni a ninguna idea. Bueno, entremos. ¿Queréis hacer alguna pregunta previa antes de empezar ya el tema propiamente dicho? Para aclarar lo de autorrealización, por lo menos el concepto de autorrealización. Parece que no. Bueno. Si examinamos nuestra existencia, veremos que parece haber como algo que la está empujando, algo que es como una motivación fundamental que está empujando la vida en todas las formas que adopta. Un leitmotiv, una finalidad. Y esta es la de que todo tiende a crecer, todo tiende a desarrollarse. Todo está empujado por una fuerza por la que tiende a llegar a un óptimo desarrollo. Desarrollo como individuo y desarrollo como especie. Podríamos decir que parece que toda la vida en todas sus formas tiene como consigna actualizar un potencial de vida que trae. Una vez está actualizado, parece que esto es el punto máximo y es como si se hubiera realizado el sentido inmediato de la existencia. Hablo de plantas, hablo de animales, hablo del ser humano, cada uno pues a su escala correspondiente. Pero esta consigna es constante. Junto con este desarrollo del potencial, va siempre inherente una conciencia interna de madurez y de plenitud. O sea que no se trata solo de desarrollar un organismo, unas facultades, unas habilidades, sino que paralelamente a este desarrollo, podríamos decir, de estructuras, a este desarrollo objetivo, va siempre junto a un desarrollo interno, subjetivo, de conciencia de mayor madurez y plenitud. De tal manera que se puede decir que la única plenitud concebible, real, en el mundo concreto, es la plenitud que es consecuencia de una plena actualización del propio potencial. Y digo eso porque aunque en la vida se puedan tener momentos de plenitud, cada vez que uno vive una experiencia muy grata, que se cumple un deseo, que se supera una crisis, esa satisfacción, esas plenitudes que se pueden vivir son siempre temporales. En cambio, la plenitud que viene con el desarrollo real del propio potencial es una plenitud irreversible, es una plenitud que queda. Y en ese sentido, existencialmente hablando, la única plenitud es la resultante de la total actualización del potencial. Ahora, ¿qué es este potencial? La experiencia, la observación y la experiencia enseñan
que el potencial está constituido básicamente por tres cualidades básicas, que son la energía, la inteligencia y la afectividad. De la energía derivan todo lo que son procesos energéticos, sea a nivel vital, sea a nivel psicológico, la voluntad, el impulso a vivir, la capacidad combativa. Todo eso son expresiones del aspecto directamente energía. De la inteligencia se deriva todo lo que son modos de conocimiento, desde la percepción de los sentidos a lo que es el proceso de relacionar datos, de abstraer, juzgar, intuir. O sea, toda la gama de conocimientos son derivaciones de este principio de inteligencia. Y del aspecto afectivo deriva toda nuestra gama de sentir. En el aspecto biológico es el placer, la gama placer-displacer o placer-dolor. En lo afectivo psicológico es la amistad, el afecto, la cordialidad, la alegría, el amor. En el aspecto más espiritual pues será también el amor espiritual, sentimiento de belleza, de armonía, de adoración, de beatitud, toda la gama. De esas tres cualidades fundamentales, en sus interrelaciones, se construye toda la complejidad de nuestra vida anímica. O sea, absolutamente todo lo que experimentamos y lo que podemos experimentar está hecho de esas tres cualidades, vividas a un nivel más bajo o más elevado. O sea que nuestra vida es como un proceso de actualización progresiva de ese potencial de inteligencia, de energía y de amor-felicidad. En la medida que nosotros conseguimos actualizar en nuestra vida concreta más y más ese potencial, en esta misma medida nosotros vivimos eficazmente en el exterior y con plenitud en el interior. O sea que la plenitud es el resultado de esa autoactualización. La plenitud nunca viene como resultado de una adquisición, sino que viene como resultado de una plena actualización de nuestro potencial. Lo exterior cumple para nosotros la función esencial de adquirir los elementos primarios necesarios para este desarrollo, para que yo pueda actualizar, para que al actualizar yo pueda construir. Del exterior me vienen todos los alimentos, pero es mi capacidad, mi hambre y mi capacidad de asimilar la que permitirá utilizar esos alimentos para ir construyendo un cuerpo concreto. Del exterior me pueden venir estímulos afectivos, pero es mi capacidad de responder, mi capacidad de amar, la que aplicándose sobre esos estímulos o cosas exteriores hace que mi vida afectiva crezca. ¿Veis? Lo exterior está ahí y es muy importante, pero lo exterior no me da. El exterior me da elementos para que yo pueda actualizar. O sea que es el suministro de materia gracias al cual lo que es mi facultad básica se convierte en algo concreto, se construye. Y eso a nivel vital, a nivel afectivo y a nivel mental. Igualmente, del exterior me viene información, pero es mi propia inteligencia la que entiende la información, la que maneja y asimila el significado de la información. Nunca el significado me viene del exterior. Nunca la comprensión me viene del exterior. Del exterior me vienen datos, me vienen estímulos, me vienen sugerencias, pero el acto de comprensión es siempre un acto que va de dentro a fuera.
es un acto de actualización. A ver, si no se entiende bien esto, preguntadlo. ¿Sí? Por favor, fuerte, porque si no, no canto. Quería ver si somos inteligencia, amor y energía. Tenemos todo esto, ¿por qué hay ¿por qué no somos, pero ¿por qué no está efectivo? Sí, o sea, ¿por qué, si somos todo eso que digo, por qué de hecho vivimos como si no lo fuéramos? Eso es lo que quieres preguntar. Sí. Fíjate que yo digo que somos eso como potencial. Potencial quiere decir que no está actualizado. Y todo el proceso de la existencia, tal como aparece de momento, es como si se tratara del juego de actualizar en ese mundo concreto de formas lo que ya somos en un nivel más profundo o más sutil, que es el potencial. Este traslado, este proceso de descenso, de encarnación, si quieres, de lo que es una realidad en otro nivel superior, esto es un proceso de la existencia. Por lo tanto, lo somos en un nivel, no lo somos en otro, y la existencia es el proceso mediante el cual trasladamos lo que somos en un nivel a ese nivel más material. ¿Qué? ¿Por qué estamos divididos? Algo absoluto, ¿por qué estamos divididos? No, eso no es estar divididos. Es más bien que lo que somos totalmente en un nivel tiende a manifestarse en otros niveles, que no es una división. Por ejemplo, si tú eres un artista y tú ves un paisaje, tú captas allí una belleza, o tú respondes de tu interior con un sentimiento de belleza respecto de aquello. Eso ya es completo en sí mismo. Lo que pasa es que en la medida que vives eso, puedes sentir el gusto de dar una expresión más material a esa belleza que estás viviendo ya entera. Y entonces lo que haces al trasladarla en forma de cuadro es como enriquecer, añadir. No es completar algo que le faltaba. La belleza ya era completa en su propio nivel. Es como una recreación. Es un volver a crear en otro nivel lo que ya eras o vivías de un modo completo en un nivel más sutil. Sí, quizá más adelante se pueda replantear esa pregunta del porqué de la existencia. Claro, el problema tú lo planteas en términos ahora muy concretos. ¿Por qué si soy esto, hay esa labor? De momento, eso que te digo es como una indicación, no pretende ser una explicación que lo explica todo, sino que más bien apunta a una posibilidad. Pero más adelante, pues, verás que podremos plantear el problema desde otro ángulo. Podemos llegar a conseguir el potencial, la plenitud esta, si en nuestro pensamiento existe una realidad y nuestro pensamiento es dual. Ahí está, y eso es lo que veremos, ¿verdad? Que hay algo que está impidiendo que yo actualice ese potencial plenamente, y ese algo no es otro que mis propias ideas y creencias. Y por eso la gran transformación habrá de tener lugar en nuestra mente. Y hasta que no se haga esta transformación o descubrimiento en nuestra mente, nosotros mismos estamos cortando nuestro propio camino, sin darnos cuenta. Eso ya lo iremos viendo. De momento lo que interesa que se vea claro, o que se intuya, es que nuestra vida de hecho es un despliegue de algo que ya somos. Que ese despliegue solo es posible mediante la combinación de lo que somos como potencial y del mundo concreto que nos rodea. De ahí también la importancia de las circunstancias, del medio ambiente en el que uno se mueva. Y al medio ambiente me refiero no solamente en un plano físico, sino afectivo y mental,
porque es de este medio ambiente que yo recibiré estímulos y material, pero no recibiré de él desarrollo. El desarrollo solo se produce como respuesta mía a las situaciones. Siempre es un proceso que va de dentro a fuera. No es lo de fuera que me desarrolla, sino mi respuesta interior a lo de fuera. A mí se me escapa un poco lo que significa actualizar. Actualizar quiere decir que una cosa que estaba potencialmente en un sitio se convierte en acto. Por ejemplo, un muelle que está apretado tiene allí una fuerza potencial. En cuanto lo sueltas, aquello se dispara. ¿Ves? Allí estaba un potencial de energía y cuando quitas el impedimento, aquello se actualiza, se convierte en acto. ¿Vale? O sea que nuestra vida es un proceso por el cual nosotros mismos somos los creadores de nuestra plenitud. Yo no puedo vivir otra plenitud que la que es consecuente a la actualización de mi capacidad de comprender, de amar y de actuar. En la medida que yo ejercito eso, en esa misma medida yo crezco. Y crezco en un sentido externo de capacidad de vivir y crezco en un sentido interno de propia plenitud. Es muy importante mirar si esto se ve con certeza, que es así. Porque nuestra vida está construida sobre una creencia totalmente distinta. Nuestra vida está construida sobre la creencia adquirida de que es las circunstancias y son las personas que me rodean las que hacen que yo sea feliz o desgraciado, las que hacen que yo llegue a una plenitud o a un fracaso. Estamos viviendo bajo esa convicción y por eso siempre echamos la culpa a los demás, porque vivimos bajo esta creencia. En cambio, si uno llega a ver con claridad que nada del exterior puede suplir lo que es la actualización de mí mismo, si esto se llega a ver claro, marcará un cambio radical en la actitud que tenemos ante nosotros mismos y ante la vida. Cada uno, cuando se da cuenta de esto, se da cuenta que a su vez es el responsable único de lo que realmente vive. Porque el exterior me puede producir circunstancias, agradables, favorables o no favorables o desagradables. Pero la respuesta que yo doy a esas circunstancias, eso depende de mí. Eso puedo yo crear. Puedo yo ser dueño de mis respuestas. Y es estas respuestas precisamente las que me desarrollan, las que me actualizan. No tengo ningún otro modo de llegar a un desarrollo de algo si no es mediante el ejercitamiento de ese algo, el ejercitamiento activo. Si yo quiero llegar a vivir una plenitud afectiva, el único medio que existe es que yo ejercite activamente mi acto de amar, mi acto de responder con gozo, con felicidad a las situaciones. Mientras yo esté esperando que el exterior me llene de satisfacción, me llene de amor, estaré esperando toda la vida en vano. Lo único que me desarrolla es este acto por el cual yo ejercito mi potencial. Curiosamente, esto se ve muy claro en el aspecto físico. Yo sé que yo no puedo tener una fortaleza física que no sea el resultado de mi ejercitamiento físico. En la medida que yo me ejercito, que hago gimnasia, que hago ejercicio, en esa medida yo soy más fuerte. Y no puedo esperar ser fuerte si no me ejercito. Pero curiosamente en lo afectivo estamos creyendo que es al revés. Estamos creyendo que no depende de mi ejercitamiento, sino que depende de lo que los demás me dan. Como si lo afectivo
fuera distinto de todo, como si fuera una especie de hucha en la que se trata de que los demás me vayan llenando el depósito con afecto, con cordialidad, etcétera, etcétera. Nunca seré feliz con el amor que reciba. Siempre seré feliz con el amor real que yo dé. Lo que pasa es que es más fácil dar cuando se recibe. Pero no absolutamente necesario. Y en ese sentido, el tener unas situaciones que sean afectivamente agradables facilita, pero no sustituye el que yo responda afectivamente. En el aspecto de inteligencia igual. Mi capacidad de ver y comprender es el resultado del ejercitamiento activo que yo hago en actos particulares de comprender. Pueden llenarme la cabeza con todas las bibliotecas habidas y por haber, y eso no me hará más inteligente. La inteligencia es la capacidad de ver, de comprender, de penetrar la verdad o el sentido, el significado de las cosas. Y esto es un acto activo de mi propia capacidad central. Y solo en la medida que la ejercito se actualiza, se desarrolla. Puedo tener mucha cultura, que quiere decir mucha información, pero eso no es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de ver por sí mismo, de comprender. Y esto necesita también esa actualización. O sea, que a todos los niveles siempre es lo mismo, ¿verdad? Yo puedo tener un mundo ambiente que sea agradable, desagradable, que estimule, que no estimule, pero lo único que me desarrolla en todo caso es en qué medida yo respondo a estas situaciones, sean las que sean, con mi capacidad, con mi potencial real. En qué medida yo vivo más mi interés por comprender, más mi gozo y mi afectividad, más mi energía profunda en relación con la situación. Y nada puede sustituir ese acto de presencia total, de respuesta total de mí mismo. Yo soy exactamente la resultante de lo que he ejercitado. Ni un poquito más, ni un poquito menos, como ser concreto. Por lo tanto, yo me he fabricado a mí mismo, dándome cuenta o no, según las respuestas que yo he ido aprendiendo a dar. ¿Sí? ¿Cómo ejercitar ese amor nuestro propio? ¿Cómo desarrollarlo? Sí, lo hablaremos dentro de un rato. Ahora estoy hablando del planteo general del problema, ¿verdad? Entonces luego vendrán, diríamos, las aplicaciones prácticas. Ahora estamos en el planteo del problema. ¿Alguna pregunta por el camino sobre esto que he dicho? Te voy a hacer una pregunta. Hablas de responsabilidad, pero cada uno es responsable de sí mismo, las respuestas que da ante las situaciones de la vida y todo eso. Pero ¿hasta qué punto uno es responsable? Sí, hasta el punto en que es plenamente consciente de que puede hacerlo. Si no hay conciencia de que puede hacerlo, pues es como si uno estuviera viviendo soñando. Ahora, en la medida que uno es consciente, lo ve, entonces empieza ahí su responsabilidad, su posibilidad real de cambiar. Esta pregunta te la hacía porque hay muchas personas que simplemente responden automáticamente. Ahora iremos a eso. O sea que, desde otro ángulo, podemos decir que la existencia concreta, aunque parezca mentira, toda ella está hecha solo de cualidades positivas. De energía, de inteligencia y de amor-felicidad. Y eso es la materia prima de la cual está hecha
la existencia y el ser humano. No hay otra cosa. O sea que no hay en el ser humano nada que en sí sea negativo. Solo hay cualidades. No hay defectos. Llamamos defecto a la insuficiente presencia de una cualidad, que es lo que etimológicamente quiere decir defecto, déficit. Pero déficit de actualización. Lo digo porque generalmente se tiene la idea de que el ser humano pues es un ser muy complejo, que está hecho de cualidades y de defectos, como si fueran dos cosas, blancas y negras. La persona es una especie de mezcla de eso, de cóctel, de cualidades y defectos. No, solo existen realmente cualidades. Las cualidades son sustanciales, son sustancia. Defecto es la menor presencia o la insuficiente presencia de una cualidad. Y todo lo que llamamos defectos no es nada más que eso, que cualidades que están insuficientemente desarrolladas. Lo cual hace que si esto se llega a ver, intuir realmente, se pase de una visión dualista, por lo tanto siempre de dos principios que se enfrentan, a una visión no dualista, a una visión de unidad fundamental. Y que la dualidad simplemente se crea por ilusión. Cuando en una persona apreciamos que no hay la inteligencia que se espera de su correspondiente a su edad, le decimos que es tonto. Entonces, por el hecho de que le decimos que es tonto, por oposición o contraste a otro que decimos que es listo, parece que este ser tonto sea algo tan sustantivo como el ser listo. O sea que al ponerle un nombre, cosificamos, convertimos en cosa algo que no es cosa, sino que es un modo de ver lo otro, es una menor presencia de lo otro. Y así ocurre con todos los llamados defectos. Por esto, en primer lugar, conviene ver que lo que llamamos defectos es solamente un insuficiente desarrollo en nosotros de las cualidades, de una u otra o de las tres cualidades fundamentales. Y que por lo tanto no tiene sentido luchar contra los defectos. No se puede luchar contra algo que no existe, que no tiene entidad propia. Lo único que tiene sentido es luchar a favor de lo que sí existe. Y en la medida que yo lucho a favor, es decir, que ejercito más y más la inteligencia, la afectividad, la energía, eso que llamaba defectos desaparece. ¿Alguna pregunta sobre eso? La crueldad, el odio, la agresividad, todo eso no es nada más que la energía vital que a través de una idea limitada se convierte en algo que se opone a. En nosotros la energía está al servicio de la vida. Esta energía al servicio de la vida, que es decir, al servicio de la supervivencia y crecimiento del individuo y la especie, es algo totalmente constructivo. Pero esta misma energía combativa, cuando por una razón u otra se reprime, y cuando se adquieren ideas erróneas, esa misma energía se convierte en energía agresiva. Entonces yo vivo al otro como un peligro a mi integridad psicológica, a mi seguridad afectiva, a mi seguridad vital, aunque objetivamente no lo sea. Y entonces esa tergiversación en la mente hace que la misma energía que en sí está al servicio de la vida, de repente aparezca como yendo en contra de la vida. O sea que está hecho de cualidades, pero al estar insuficientemente desarrolladas, adquiere una forma negativa. ¿No ves eso? Pero tiene vida propia por sí misma. No.
La vida se la está dando la idea de negación que hay en la mente. No tiene vida propia, no es una sustancialidad propia. La energía es una energía totalmente neutra o positiva. Y es la idea de negación adquirida la que hace que esta energía adquiera un carácter negativo. Pero no lo es en sí. Lo es en la medida que la idea de negación superpuesta está obligándola a adoptar esa forma. Eso se puede ver, ¿eh? Y uno mismo tendrá que ir viéndolo en uno mismo todo eso. O sea que no es ninguna teoría para decir que todos somos muy buenos. En absoluto. O sea, a través de la propia observación, todo esto hay que irlo descubriendo. ¿Sí? ¿Y trabajar en contra de los defectos? Sí. O sea, no se puede trabajar en contra de algo que no tiene sustancia propia. Por ejemplo, si yo voy en contra de la agresividad, lo que hago es ser doblemente agresivo. Y cada vez que yo voy contra algo, estoy creando una fuerza de oposición. O sea que estoy alimentando aquello mismo contra lo que lucho. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Antonio, tú has dicho que la agresividad, el odio y todo eso es una energía vital. Puede ser vital, puede ser afectiva también. Afectiva, por eso, porque el odio yo pensaba que al ser la contrapartida del amor venía Sí. de la energía afectiva. Pero cuando veas que este odio tiende a materializarse, piensa que además hay allí un componente vital. O sea, lo vital y lo afectivo suelen mezclarse mucho. ¿Sí? ¿Sí? Es que no sé qué quiere decir perfecto. Yo tampoco. Yo tampoco. Por eso digo que no sé lo que quiere decir perfecto. Perfecto, en un sentido etimológico, quiere decir completo, que no le falta nada. En ese sentido, puede ser cada vez perfecto y cada vez más perfecto. Pero no perfecto en el sentido de que ya está obedeciendo a un modelo determinado. No de acuerdo con un modo particular de ser, que es un modelo, sino perfecto en el sentido que cada vez es más el mismo como comprensión, como afectividad, como capacidad creadora, como capacidad de acción, cuando las tres cosas están funcionando más y más al 100%. Y están funcionando a la vez, integradas. ¿Y la duda es un efecto o es un modo? El dudar. El dudar es una consecuencia de algo, ¿verdad? Seguramente es una consecuencia de una información dual, una información que se neutraliza, que tiende a neutralizarse. O sea, que es un intermedio entre el inconsciente y el consciente. No, puede ser una duda a nivel totalmente consciente. Puede ser. Cuando la información hace que tenga los mismos estímulos hacia un lado que hacia otro, o los mismos obstáculos. ¿Sí? Así la comprensión pasará un poco por vivir la agresión y el odio y el amor que... Ahora lo veremos eso, en efecto. En la medida que eso está ahí, de algún modo, es absolutamente necesario que yo llegue a ser consciente plenamente de eso y a comprenderlo. Ya lo iremos viendo, pero sí. O sea que quedamos que no tenemos ningún defecto. No lo veis muy claro, me parece. Sí, que no tenemos, quiero decir, que no hay nada en nosotros que en sí sea defecto. Y esto va en serio.
porque estamos convencidos que estamos viviendo en una lucha contra cualidades y defectos. Y mientras no veamos esto claro, seguiremos luchando contra fantasmas que no existen. Que hay fantasmas que sí existen, pero estos no existen. El único modo que hay para luchar contra la oscuridad es haciendo entrar luz. No existen dos cosas, luz y oscuridad. Solo existe la luz. La oscuridad es el nombre que damos a la menor presencia de luz. La luz sí es algo sustancial. La oscuridad no es nada en sí sustancial. La oscuridad es la apariencia que adopta la menor presencia de luz. Es una apariencia, no es una sustancia. Y así ocurre con todos los defectos. Es una apariencia, no una sustancia. Y el único modo de que desaparezca esta apariencia es desarrollando o actualizando más la sustancia. La sustancia inteligencia, la sustancia amor, la sustancia energía. Y todos nuestros problemas psicológicos derivan únicamente de este insuficiente desarrollo de nuestras cualidades. Si el pleno desarrollo es la plenitud, toda insatisfacción, todo problema interior es la consecuencia de un insuficiente desarrollo. Por lo tanto, que nadie espere superar sus problemas interiores mediante cambios exteriores. El único modo de solucionar los problemas interiores es actualizar en sí plenamente la energía, la inteligencia y la afectividad. O sea, esto que estoy diciendo, todo esto es muy importante, es fundamental, porque ya digo, hemos edificado nuestra vida sobre la creencia de qué es lo exterior que me está dando o quitando felicidad, plenitud. Y esto es falso. Por eso es importante ver si se intuye claramente por uno mismo que solo mi desarrollo interior me puede llenar. Que solo puedo llenarme de la actualización de mi propio potencial. Y que solo cuando yo estoy lleno de mi propio potencial puedo empezar a ser útil realmente a los demás. Mientras yo esté esperando que los demás me den, habrá siempre una manipulación de los demás para conseguir que me den. Que me den afecto, que me den seguridad, que me den energía. Solo cuando yo estoy empezando a vivir directamente por lo que soy, es cuando puedo empezar a abrirme a los demás de un modo auténtico, de un modo gratuito, sin una dependencia interior, sin una manipulación, sin seducir al otro. ¿Pegas? Por ejemplo, para neutralizar una agresividad, yo voy a hacer una por ejemplo, la agresividad me estoy ocultando un poco. Claro, porque ese no es el modo de luchar con la agresividad. No, eso es lo que nos han dicho. Sé bueno, no seas malo. Y ser bueno en este caso quiere decir ocultar aquello que decían que era ser malo y tratar de aparecer de otro modo. Nunca la agresividad desaparecerá de este modo. La agresividad requiere que yo viva toda la energía que yo soy y que yo entienda por qué esa energía está adoptando una actitud de negación respecto a otros. O sea, si yo no llego a ser plena y actualmente consciente de en qué está hecha esta agresividad, estaré luchando a ciegas. Lo que haré es enterrar la agresividad y al enterrarla lo que hará es hacer que salga de un modo más subrepticio, más inconscientemente y más peligroso. Entonces, la afectividad y la energía
se actualizan a través de la mente. La mente siempre ha de estar presente porque la mente es como si dijéramos el faro director de toda la actividad, pero es solamente esta función de dirección. La afectividad solamente se desarrolla ejercitando activamente la afectividad, no pensando en la afectividad. O sea, en la mente hay que distinguir dos cosas, lo que es la mente y lo que es la atención. La mente es todo el campo de ideas y recuerdos, informaciones, pero la atención es como un foco central que hay en el centro de la mente, que es la capacidad de dirigir nuestra atención actual, nuestra conciencia actual hacia una zona u otra. Y es una cosa que es distinta propiamente de lo que es la mente en sí. Por tanto, hemos de distinguir lo que es el pensar de lo que es el mirar. El marco externo, pueden haber marcos que nos ayuden más o no. Así es, sí. Pero cualquiera que sea el marco, mi capacidad de respuesta dependerá del grado de conciencia que yo tenga de mí mismo. Cuanto más yo sea consciente de mí mismo, es decir, de mi capacidad de potencial, más seré capaz de responder con relativa independencia del estímulo exterior. En cambio, cuanto menos sea yo consciente de mi propio potencial, de mí mismo, más mecánica será mi respuesta. De tal manera que, suponiendo que funcionara esta sociedad utópica, de momento, en la que todo el mundo fuera sumamente amable y bondadoso y cariñoso y paternal y maternal y filial y todo lo que quisiéramos, por lo tanto que propiciara de algún modo nuestra respuesta afectiva, curiosamente esto raramente nos desarrollaría. Lo digo porque esto convierte en utopía ciertas ideologías. O sea, hay algo en mi desarrollo que solamente se puede ejercitar venciendo resistencias, y es la fuerza. Mi energía interior solamente puede desarrollarse venciendo resistencias. Allí donde no hay resistencias no hay modo de desarrollar la energía. Por lo tanto, si bien, por algún lado, propicia, facilita ciertas respuestas de cosas, por otro lado, si todo está funcionando a favor, estoy incapacitándome para crecer en el aspecto energético, en mi capacidad combativa, que es tan fundamental como la afectiva y la intelectual. Y eso lo vemos en el caso de los niños mimados. El niño mimado es el niño que encuentra un ambiente teóricamente propicio, en lo afectivo. Pero el resultado es que si no se espabila mucho, es un ser desgraciado toda la vida. Porque no desarrolla su capacidad de autonomía, su capacidad de energía propia. Pensemos bien que lo que nos desarrolla no son los estímulos, sino nuestra respuesta a los estímulos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que solamente haya estímulos positivos ante estímulos que llamamos positivos. O sea que hemos aprendido a tener unas respuestas condicionadas. A un estímulo positivo, una respuesta positiva. Me tratan bien, yo respondo bien. ¿Veis? Esto es adquirir un hábito que condiciona la respuesta. Me tratan mal, yo respondo mal. El resultado es que yo me convierto en un eco, en un reflejo mecánico del exterior. No ejercito mi capacidad de libre respuesta. No elijo. Soy elegido. Soy un eco del exterior. Y eso es natural que ocurra en el niño pequeño. El niño pequeño no puede hacer otra cosa. Lo malo es que tenemos 40 años y seguimos actuando igual. Y por eso sentimos esa enorme dependencia del medio ambiente, de las circunstancias. Porque seguimos actuando con esa dependencia, con esta pasividad de cuando éramos niños y no podíamos responder de otra manera. O sea que esto es una de las cosas que hacen que yo no siga creciendo.
Que la vida tendería a que yo creciera siempre, por lo tanto que creciera en plenitud también. Pero sin embargo vemos que no es así. Hay la necesidad, hay la tendencia, pero hay algo que está impidiendo que yo siga creciendo interiormente. Y uno de esos algo es que yo he adquirido el hábito de responder de un modo condicionado al estímulo. A tal estímulo, tal respuesta. Cuando me dicen que soy un tío listo, me siento feliz. Cuando me dicen que soy un burro, me siento desgraciado. Y esto sigue siendo ahora tan vigente como cuando tenía 5 años. Solamente que no me dicen que soy un burro, en otras palabras, pero el efecto sigue siendo el mismo. O sea que yo he aprendido no a crear mi propia respuesta, sino a vivir pasivamente la respuesta que se produce de acuerdo con el estímulo. Estoy viviendo dormido. Estoy viviendo como un robot que ha sido programado en virtud de unas respuestas iniciales. Y la mayor parte de vida psicológica en mí está funcionando de esta manera condicionada, pasiva. Yo respondo según lo aprendido. O sea que mis años primeros de vida constituyen como una especie de perforación de tarjetas en la computadora interior que determinan luego mis estímulos, mis respuestas ante cada situación. Y me paso la vida repitiendo las mismas respuestas cuando hay los mismos estímulos. Y por esto mi vida se convierte en una lucha constante para buscar unos estímulos determinados positivos y huir de los estímulos negativos. Porque es el único modo que entiendo, que comprendo, para poder vivir más satisfactoriamente. Huir de los que me critican, por ejemplo. Buscar a los que me comprenden, me aceptan, me alaban. O sea que estoy viviendo en una lucha constante con el exterior, en una estrategia constante para buscar aquello que ha de producir en mí una resonancia positiva y huir constantemente de lo que puede producir una resonancia negativa. Lo cual hace que yo esté manipulando constantemente el exterior para este fin. Y a la vez que yo sea manipulado por el exterior también para este fin del otro. Entonces, según esto, a los hijos el tratarles muy bien es negativo, ¿no? No sea que nada más tú tratarles muy bien. Bueno, darles facilidades, o sea que si les facilitas todo no les dejas desarrollarse. La educación ha de consistir básicamente en ayudar a que el otro llegue a ser él mismo plenamente. Él mismo. Él mismo quiere decir que vaya actualizando más y más ese potencial de esa conciencia suya profunda de sí mismo. Entonces no consistirá en ponerle piedras en el camino para que aprenda a saltar. Consistirá en unos momentos en ayudarle, en otros momentos en estimularle para que él solucione sus problemas. De tal manera que no hay una táctica así, externa. El único modo de educar bien es que el que educa funcione bien. Por lo tanto, olvidaos de momento de los hijos y similares. Similares porque soy maestro, etc. Y sabed que el mejor bien que podéis hacer a vuestros hijos o educandos es aprender a funcionar bien. Bien quiere decir correctamente, de acuerdo con la verdad real que cada uno es. Y ese es el mayor regalo, el mayor bien que puede hacer y dar uno a sus hijos. Y si funcionas mal, porque hay cosas que no están desarrolladas, ya puedes estudiar toda la pedagogía que quieras, que tu educación será reflejo de cómo tú estás funcionando y no de lo que has leído.